Estamos listos para arrancar. Así que adelante, Ana, cuando quieras. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy venimos a presentar el trabajo que se desarrolló en el proyecto de investigación, en la tesis doctoral, en la creación de un modelo inteligente para monitorear, evaluar y recomendar estrategias con el objeto de mejorar los procesos de innovación en las pequeñas y medianas empresas. Esto como resultado de la participación que vamos a tener en la Conferencia Latinoamericana de Estudios en Informática en Valparaíso, Chile, representando a Colombia. Somos uno de los finalistas para presentar los trabajos doctorales. Ay, ahora no me deja correr. Bueno, entonces vamos a oír un poco la introducción y el contexto del desarrollo de la investigación. Si bien es cierto, las pequeñas empresas y medianas empresas en Colombia actualmente necesitan innovar en los procesos que se ejecutan al interior de las organizaciones. Si bien hay falta de competencia, hay falta de conocimiento y procesos que se puedan mejorar y llevar a cabo dentro de esas organizaciones. Es por ello que de allí surge la idea de aplicación del concepto innovación inteligente con el objeto de aplicar técnicas de inteligencia artificial para mejorar esos procesos dentro de las organizaciones. Si bien Colombia es el quinto país a nivel de Latinoamérica entre 18 países considerados uno de los que invierten en innovación, solo el 35% del Producto Interno Bruto que se genera en Colombia está destinado a estos procesos de innovación, pero en realidad solo un 8% se va con destino a la mejora de los procesos de innovación a nivel de organizaciones. También tenemos cifras donde después de los 5 años de creación de una empresa, solo 29 de 100 empresas logran sobrevivir. Por ello, de allí la necesidad de incorporar y mejorar los procesos de innovación dentro de a nivel regional, local y nacional. El desarrollo del proyecto se llevó a cabo en el departamento norte de Santander. Si bien aquí dentro de la industria se tienen empresas a nivel de agroindustria, a nivel de comercio, a nivel de salud, normalmente estas pequeñas y medianas empresas cuentan con sistemas convencionales, ¿no? Tienen acceso a Internet, usan las redes sociales, pero es necesario que ellas tomen conciencia de la importancia que tienen los datos hoy en día para tomar decisiones basadas en datos. Los datos están allí, pero las organizaciones no están aprovechando estos datos para mejorar e incorporar estrategias que permitan de algún modo generar estrategias que promuevan el desarrollo y la competitividad de las mismas en el entorno y en el mercado en el que se están desarrollando. Si bien aquí hay una brecha alta en donde no hay alta capacitación, no hay una declaración objetiva en donde se dediquen a revisar qué está ocurriendo en el mercado y más con las ventajas que nos están dando los datos, las empresas no están utilizando debidamente estos datos. Es por eso que el proyecto propone desarrollar modelos inteligentes basados en análisis de datos para generar o mejorar los procesos de innovación. Continuamos aquí. Me deja pasar. Entonces, tenemos el contexto de los procesos de innovación en función de las pequeñas y medianas empresas, y entonces es allí como empezamos a definir modelos inteligentes donde aprovechemos los datos y apliquemos diferentes técnicas y herramientas de inteligencia artificial para mejorar esos procesos de innovación. Se usaron técnicas de análisis de sentimiento, análisis de sarcasmo, diferentes fuentes de datos que nos permitieran dar un valor agregado y a través de las respuestas o los resultados que obtuvimos, mejorar esos procesos de innovación en el subproceso de definición del problema. Más adelante veremos
cómo determinamos esta definición. También logramos aplicar otras técnicas de inteligencia artificial utilizando mapas, lógica difusa, mapas cognitivos que me permitieran definir conceptos aplicados al proceso que conlleva evaluar el nivel de innovación dentro de una organización y con las diferentes etapas que implica y factores externos, internos, actividades innovadoras, competencia de la misma empresa y con los datos que nos proveían a nivel, en el contexto se aplicó a nivel nacional, internacional y local, fuimos capaces de incorporar estas herramientas, utilizarlas y aplicarlas y poder predecir un nivel de innovación alto, medio o bajo de acuerdo a los datos que se analizaron. Para determinar la evaluación de innovación dentro de las organizaciones, nos basamos en del manual de Oslo, que es la guía o la metodología que nos representa el estándar internacional, que nos define cuáles son los conceptos, cuáles son las actividades innovadoras que se deben tener en cuenta o se deben realizar, incorporar dentro de las organizaciones, y a partir de los datos recogidos, se utilizó un sistema especializado en mapas cognitivos a partir de la definición de los conceptos que nosotros extrajimos en función de los datos que encontramos, se permitió evaluar y determinar el nivel de innovación. Entonces, se aplicaron finalmente diferentes modelos de diagnóstico, predicción, descriptivos, aplicación del procesamiento del lenguaje natural para poder predecir o diagnosticar y realizar la definición de un problema de innovación al interior de las organizaciones en función de los datos, y la aplicación de mapas de modelos cognitivos que nos permitan definir el nivel de innovación dentro de una organización. Como primer trabajo se desarrolló la revisión de literatura basada en el modelo de Prisma, en donde se siguió el protocolo de búsqueda de revisión de literatura. Nos hicimos 3 grandes preguntas de investigación, en donde intentamos analizar cómo los procesos de innovación en las pequeñas y medianas empresas pueden ser mejorados, qué sistemas inteligentes y modelos se han desarrollado que permitan mejorar las capacidades de innovación dentro de las organizaciones, y cómo ha sido utilizada la inteligencia artificial en la industria textil. Los resultados de estos estudios, de esta revisión, pues nos permitieron identificar que es importante gestionar el conocimiento dentro de las organizaciones. La gestión de este conocimiento va a tener un alto impacto en el desarrollo de los procesos de innovación. Es importante crear herramientas que nos permitan una gestión óptima, que nos permitan analizar de manera oportuna y obtener valor esos datos que tenemos allí. Estas herramientas analíticas nos van a poder brindar la posibilidad de poder desarrollar dentro de las organizaciones procesos de transformación digital dentro de las organizaciones, teniendo en cuenta las oportunidades, barreras, capacidades de las organizaciones para poder llevar todo esto que tenemos en la teoría y llevarlo a la práctica, y va a implicar que las organizaciones puedan tomar o puedan contar con herramientas que les permita el apoyo a esa gestión de decisiones durante esos procesos de innovación. Si bien también a través de la revisión de la literatura pudimos identificar las diferentes técnicas de inteligencia artificial que se han utilizado para mejorar esos procesos en la innovación, aplicando la IA. La propuesta como tal, la revisión de literatura como tal nos permitió
identificar retos en donde es necesario que el proceso de innovación, utilizando estas técnicas, podamos mejorarlo, puedan desarrollarse sistemas inteligentes que me permitan evaluar la innovación y es posible aplicar la inteligencia artificial en la industria textil. Allí, como resultado principal de la revisión de literatura, también definimos un modelo, o la propuesta nos permitió con la revisión generar un modelo de innovación basada en los diferentes modelos que ya existían, crear ese ciclo del proceso, que la característica principal es que este va a ser autogestionable debido a la incorporación de las técnicas de inteligencia que me van a permitir de algún modo que cada uno de los procesos que incorporan este macroproceso de innovación se autogestione de manera inteligente, utilizando análisis de datos. Como resultado, pues se tuvo la primera publicación de la revisión de literatura. Objetivos y contribuciones. Entonces, vamos a desarrollar la presentación en función de estas 4 preguntas que abordamos, en donde abordamos el desarrollo del proyecto. Entonces, ¿cómo diseñamos, cómo a través de un modelo inteligente diseñado podemos soportar y mejorar el proceso de innovación? Entonces es allí, a través de la revisión de literatura, que se generó esta propuesta de este modelo de innovación. Les comentaba que la principal contribución es que a través de ese modelo nosotros generamos esa propuesta con estrategia que me permite que este sea autogestionable y pueda responder de acuerdo a los datos que se implementen o se utilicen. Se define un ciclo autónomo basado en la teoría ACODA, donde se definen ciclos autónomos que permitan gestionar los procesos o tareas al interior del proceso. Y después de haber hecho una revisión en función y aplicado un instrumento con los expertos de las organizaciones, se priorizaron 3 procesos: definición del problema, medición de resultados y medición de resultados y escalamiento, de los cuales se trabajó en el problema de definición del problema. Allí, utilizando la metodología de las 5W, desarrollamos ese ciclo autónomo para obtener finalmente resultados en función de que podamos definir problemas de innovación al interior de las organizaciones y en función de ello puedan generar estrategias a nivel de logística, a nivel de creación de producto, que me permitan de algún modo generar propuestas innovadoras al interior de la organización para mantenerse en el mercado. Entonces, es así como diseñamos el proceso, seleccionamos. El proceso de innovación está compuesto de subprocesos, se priorizan y finalmente le damos prioridad a definición del problema, especificación de necesidades y medición de resultados, en donde se genera ese ciclo autónomo, dando la teoría de ACODA. Y finalmente nos concentramos en el proceso de definición del problema, donde definimos ahora unos subprocesos que me van a permitir desarrollar un paso a paso o el proceso de manera autogestionable, aplicando técnicas de IA a cada una de sus tareas. Entonces, de acuerdo a la metodología de las 5W, vamos a dar respuesta a factores que me van a permitir o me van a dar datos precisos, necesarios, que se requieren para definir un problema. Entonces, allí tenemos la tarea del qué, que me da respuesta o se busca identificar el problema; el quién, que quiénes son los afectados, pueden ser los clientes, pueden ser los diferentes actores que intervienen en el problema, cuándo ocurre,
el problema, cuándo se desarrolla, porque el dónde se desarrolla, de acuerdo a la ubicación o especificación de queja o reclamo o dónde está ocurriendo, dónde se presenta el problema. El por qué me va a dar respuesta vamos a tratar de identificar el impacto que implica para la organización o para el cliente, qué impacto tiene que se presente ese problema y dé continuidad al proceso de innovación que permita de alguna manera identificar este impacto alto, medio, bajo y se puedan generar estrategias para mejorar en los procesos dentro de la organización. Y finalmente la tarea 6, que va a estar relacionada con la declaración del problema. Allí la tarea 6 va a depender realmente de las tareas anteriores porque va a utilizar la data que se recolectó en cada uno de los procesos anteriores. Entonces es allí donde vamos a definir el problema y esa declaración que se tiene pues nos va a permitir de algún modo mostrar los resultados, informar qué problemas se han identificado a través de ese ciclo autónomo que se desarrolla. Entonces, por otro lado, las diferentes fuentes que utilizan las organizaciones en una primera aplicación se utilizaron twitters y se propone y se le da una validación a cada una de las tareas en función de los datos y es normal reconocer cómo empezar a utilizar esos datos para que puedan sacarle un máximo partido a los datos y generar este tipo de propuestas. Una primera instancia, entonces, fue el diseño y el paso a paso del modelo inteligente que pretende o me va a proveer el modelo a seguir para tratar de definir problemas de innovación al interior de las organizaciones. Como como conclusiones, entonces definimos un ciclo autónomo para analizar estas tareas del proceso de innovación en función de la definición del problema. Para trabajos futuros es necesario implementar este framework en escenarios reales en donde se aplique cada una de esas técnicas y se desarrolle el proceso de análisis de datos de todas las fuentes que se proponen allí y podamos llevar al contexto real el proceso de definición de problema dentro de la organización. Como resultado se obtiene el artículo en donde se diseña el modelo inteligente que me va a apoyar el proceso de innovación en las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo puede la información de redes sociales y las bases de datos integrarse y con el objeto de definir problemas de innovación? Si bien el trabajo previo del diseño del modelo inteligente me permitió definir la estructura de ese ciclo autónomo para poder llegar a definir problemas de innovación, es aquí, en este trabajo, donde vamos, uno de los trabajos futuros será aplicarlo y llevarlo al contexto real. Y es aquí donde hacemos esa instanciación, utilizamos datos de redes sociales, aplicamos análisis de sentimientos a las fuentes de datos que estamos en este caso utilizando y vamos a darle prioridad en esta primera instanciación a los datos negativos con los resultados de aplicación de esta técnica de análisis de sentimientos, distribuimos o filtramos y trabajamos a partir de los datos negativos con la premisa de que es allí donde vamos a encontrar problemas, ¿no? O es donde a través de esos malos comentarios, donde de acuerdo a la técnica clasifica el texto o el mensaje de manera negativa, es donde allí creemos que solo van a haber problemas. Finalmente, desarrollando el ciclo autónomo, aplicamos técnicas de procesamiento de lenguaje natural para interpretar y desarrollar cada una de las fases de ese ciclo y tratar de obtener la frase o la sentencia declarativa de la definición del problema.
Entonces, ¿qué metodología seguimos allí? Para cada una de las tareas definidas en el modelo del ciclo autónomo para definir problemas, definimos cada una de esas tareas, qué datos vamos a obtener, qué respuesta queremos. Entonces allí se tiene la metodología de las 5 W, dando respuesta a cada una de las preguntas, el qué, el quién, el cuándo, y la fuente de datos que se aplica para cada una de esas tareas. Entonces, recolectamos los datos, extraemos los datos de las diferentes fuentes. En este caso, la red social que se utilizó fue Twitter. Aplicamos análisis de sentimientos, clasificamos las sentencias, los mensajes en negativos, positivos y neutrales, que es la respuesta que nos da la técnica, y con los datos negativos empezamos a analizar cada uno de los datos y aplicarlos y llevarlos a las diferentes tareas propuestas en el modelo. Entonces, en el que obtenemos resultados de este primer paso, el quién, los usuarios en este caso, en esta primera instancia, están clasificados de interno o externo. Finalmente, entonces, presentamos un resultado de la instanciación de ese ciclo. Entonces, las preguntas, negative report, responding data, quién, los clientes de ropa y un usuario interno. Cuando ocurrió en julio del 2021, en la tarde, en la sesión de la mañana, cuando se identifica de acuerdo a la fecha de publicación de esos twitters, el dónde, las publicaciones son de Popayán, Medellín, la publicación, el dónde se obtiene de la ubicación o GPS de donde se realiza la publicación, y el impacto es medio. Entonces, utilizando las palabras claves de la sentencia, se genera un patrón para construirla. Entonces, tenemos un sujeto que publica en una fecha de una localización acerca de palabras claves, y el impacto es la respuesta que me da el white. Con esta sentencia declarativa intentamos generar una definición de un problema. Entonces, en este caso, los clientes de ropa han publicado en julio del 2021 desde Popayán y Medellín acerca de reportes negativos que no dan respuesta a los datos, y esta declaración implica un impacto medio. Es allí como podemos visualizar que de alguna u otra manera instanciamos ese modelo inteligente que propusimos en el trabajo anterior. Entonces, conclusiones y trabajos futuros en función de este nuevo trabajo que se logró realizar es que, utilizando estas técnicas de IA en el proceso de innovación, es posible predecir problemas a partir de los datos, generar conocimiento para las organizaciones, aplicar técnicas de inteligencia artificial para mejorar ese proceso de innovación. Finalmente, vamos a seguir teniendo trabajos futuros que me van a permitir ir mejorando de manera iterativa el proceso de innovación. Nos propusimos explorar nuevos mecanismos que nos permitan integrar información adicional y analizar los datos de la organización en tiempo real. Con este trabajo se obtuvo una publicación del artículo de análisis de sentimientos para definir problemas de innovación utilizando datos de redes sociales. El cuarto interrogante, la cuarta pregunta de investigación, es que a través de las técnicas de inteligencia artificial, estas pueden ser aplicadas efectivamente a los datos de los clientes, a las organizaciones, a los datos organizacionales para mejorar este proceso. Entonces es allí como teniendo esta previsión o esta disposición a seguir trabajando en tratar de analizar los datos, nuevos datos que pudiéramos incorporar al desarrollo de este proceso. Es así
como ahora incorporamos nueva data y desarrollamos un modelo híbrido en el que ahora no solo vamos a tener las opiniones de los clientes a través de la obtención de los diferentes fuentes de redes sociales, sino que vamos a incorporar nuevos datos. Y es allí como entonces empezamos a explorar datos obtenidos de formularios, de quejas y reclamos, peticiones, en donde hay nuevas posibilidades de abordar el proceso de definición del problema, teniendo en cuenta estas nuevas fuentes de datos, encuestas de satisfacción, en donde se valoran los aspectos positivos y negativos que pueden expresar los clientes a través de estas encuestas, esto con el objetivo tal vez de encontrar deficiencias en los productos, calidad del producto, también el sistema, utilizamos las fuentes de datos de los de peticiones, quejas y reclamos, en donde estas pueden identificar los clientes sus quejas de acuerdo a esas peticiones que se realicen, identificar áreas problemáticas al interior de la organización, en el caso de que hayan respuestas tardías para al dar solución a la petición del cliente. Entonces es allí como empezamos a incorporar nuevos datos y desarrollamos un modelo híbrido para tratar de definir y mejorar ese proceso de innovación definiendo problemas de innovación. Entonces, las nuevas fuentes de datos me van a permitir mejorar, la sentencia declarativa que obtengo al final como resultado de ese modelo aplicado al proceso de definición del problema. Entonces, aquí tenemos el ciclo definido y, lógicamente, damos continuidad al proceso que se creó en el modelo de definición del problema, cada una de las tareas, pero vamos a incorporar los nuevos datos, las nuevas fuentes de datos. Ya no lo vamos a trabajar con redes sociales, sino y el sistema de peticiones, de quejas y reclamos. Y cada una de esas fuentes logramos identificar cuáles son los posibles datos que me van a servir para dar respuesta a cada una de esas fases del ciclo autónomo de definición del problema. Entonces, nuevamente, tenemos la estructura del desarrollo del ciclo con los nuevos datos, aplicando ahora ya no solamente análisis de sentimientos con el uso de los datos de las redes sociales, sino que incorporamos identificación de sarcasmo en los textos que vamos a utilizar ahora con las peticiones, quejas y reclamos, los comentarios que se tienen en los campos de encuestas de satisfacción, la tipificación de las peticiones, quejas y reclamos que se tienen en el sistema me van a dar respuesta al qué, a las palabras claves del que extraigamos de los comentarios, quiénes van a ser afectados. En la primera instancia eran los clientes únicamente. En esta nueva instanciación se incorpora las unidades responsables que dan respuesta a las peticiones, quejas y reclamos o dan respuesta a las encuestas, a las preguntas que tienen los usuarios y se incorporan nuevos actores de acuerdo a qué entidades inciden en dar respuesta o recibir las peticiones de los clientes. ¿En dónde ocurre? Entonces, cuándo ocurre va a depender pues de la fecha de escritura del texto o la fecha de solicitud de la petición o la fecha en donde se hace o se da respuesta al formulario de la encuesta de satisfacción. ¿En dónde ocurre? Teníamos inicialmente la geolocalización, pero ahora también incluimos en cuándo hacen la solicitud y cuál es la unidad que va a dar respuesta a la petición y queja de reclamo. También
El impacto, en la iteración anterior utilizábamos el compound, una métrica de escala de allí de la técnica que se aplicaba y clasificadas en nivel medio, bajo o mediano. Nivel medio, alto o bajo. Y ahora, con los nuevos datos, entonces tenemos calificación de satisfacción, tiempos de respuesta. Son nuevos datos que me van a poder permitir medir el impacto que se presente ese problema dentro de la organización. Y finalmente, la tarea 6, la declaración, que va a implicar técnicas de procesamiento del lenguaje natural, recopilar cada una de las fuentes de datos o los resultados que obtuvimos en cada una de esas tareas y generamos la sentencia declarativa. Entonces aquí tenemos de manera gráfica qué implica cada una de las fuentes de datos. A nivel de redes sociales se obtienen los twitters negativos, se aplica análisis de TF y DF con el objeto de identificar palabras claves, análisis de sentimientos. Con eso se clusterizan cada una de las tareas y se definen los clústeres que me van a ir dando respuesta a cada una de las preguntas del ciclo. Teniendo en cuenta los datos de las encuestas de satisfacción o datos de bases de datos de la organización, comentarios, aspectos a mejorar, allí ahora aplicamos la nueva técnica donde incluimos el análisis de sarcasmo. ¿Por qué incluimos ahora análisis de sarcasmo? En la primera iteración nos recomendaron, bueno, pero puede que en algún momento los problemas no vengan solo de los comentarios negativos y es por eso que allí empezamos a incorporar estos nuevos textos o esta nueva técnica con el objeto de identificar, puede que en frases positivas haya le llamamos sonido o una interpretación o un texto sarcástico en donde a través de este podamos encontrar también problemas. Por ello, aplicamos ahora la técnica de análisis de sarcasmo. Clusterizamos y obtenemos cada una de las respuestas en función de estos datos agrupados. Para las peticiones de quejas y reclamos y solicitudes, ya tiene una estructura y hay una tipificación, entonces allí en función de la tipificación clusterizamos y obtenemos los datos para cada una de las iteraciones. Y bueno, inicialmente teníamos una sentencia utilizando redes sociales, ahora incorporando los nuevos datos de peticiones, quejas y reclamos y las opiniones de los clientes a través de las encuestas de satisfacción, pues ya podemos ver que la declaración del problema es más completa, es más nutrida de acuerdo a los datos y las diferentes fuentes de datos que empezamos a utilizar. Entonces, tenemos la definición del clúster, el ejemplo de los datos que obtuvimos, no responden, mejorar, tallas, no envíos, quiénes, los clientes, en el año 2021, en dónde ocurrió, en tiendas de outlet, y el nivel es aceptable con respecto a la variedad de productos en la tienda, y hay otras variables que no tienen calificación o son menores o iguales a 3. Entonces, el cliente, finalmente en la declaración, el cliente publicó en el año 2021 de la tienda de outlets acerca de que no responden, es necesario mejorar tallas, envíos, el cual el impacto es aceptable. Utilizando el sistema de peticiones, quejas y reclamos, identifican que es necesario actualizar datos, quién ahora está implicada un área de afiliación, un área interna de la organización, cuándo ocurrió la fecha de solicitud de la petición en noviembre y diciembre del 2021, en donde se indexa el área encargada pues de dar respuesta y el impacto va a estar medido en el tiempo de respuesta
que se tarden en darle a la solicitud del cliente. Entonces, aquí la definición del problema cambia. Los afiliados del área recibieron en noviembre del 2021 solicitudes de CENDES acerca de la actualización de datos, donde el impacto es medio de acuerdo al tiempo de respuesta que se tardaron en solucionar la petición del cliente. Conclusiones, trabajos futuros. Usar diferentes datos o fuentes de datos permiten mejorar notablemente el proceso de definición del problema. Es posible aplicar inteligencia artificial, técnicas que me permitan mejorar ese proceso de innovación. La principal limitación que tuvimos fue que las bases de datos que utilizamos fue a nivel local, y un trabajo futuro es que podamos generar una implementación, una herramienta en línea que me permita llevar a cabo el desarrollo de todo este proceso. Como resultado, se obtuvo la publicación de definición de problemas en las organizaciones utilizando análisis de datos con fuentes de datos híbridos, redes sociales y datos organizacionales. Y finalmente, quisimos evaluar el nivel de innovación de las organizaciones utilizando sistemas inteligentes. Y entonces es allí como a través de la metodología empezamos a aplicar y definir conceptos fundamentalmente en el manual de Oslo para identificar aquellos conceptos que me van a permitir evaluar la innovación, teniendo en cuenta las diferentes áreas que se deben validar a nivel de la organización de acuerdo a las recomendaciones del estándar de nivel de Oslo, ¿no? Entonces, estándar que se está aplicando a nivel internacional, a nivel local y a nivel nacional. Entonces, dentro de las organizaciones, pues nos va a permitir de algún modo generar datos que me permitan apoyar la toma de decisiones dentro de la organización. Entonces, la metodología que seguimos fue definir los conceptos básicos o elementales del proceso de innovación. Acudimos a la selección de expertos para validar el modelo que se definía en función de los conceptos y las relaciones que se crean a través del diseño del mapa cognitivo. Lógicamente, teniendo como base toda la literatura que se tiene allí en el manual de Oslo y combinado con la opinión de los expertos, quienes nos validaron el instrumento del mapa que se crea a partir de allí de la teoría. Utilizamos el sistema o el software especializado para llevar a cabo la ejecución de este proceso. Y finalmente, pues, logramos determinar el nivel de innovación, de evaluación de innovación dentro de la organización. Seguimos los pasos de la metodología: selección de expertos, definición de problemas, diseño del mapa, modelo cognitivo, fundamentados en el manual de Oslo. Utilizamos fuentes de datos a nivel local, la base de datos que se tenía en Ruta N Medellín, a nivel nacional, el índice de evaluación de innovación a nivel departamental y el índice global de innovación a nivel internacional. Finalmente, entonces, definimos cada uno de las actividades o conceptos bases de las variables que se debían tener en cuenta para poder desarrollar el nivel de innovación o poder determinar el nivel de innovación, teniendo en cuenta los tipos de innovaciones, actividades innovadoras, contexto externo y capacidad de direccionamiento de las organizaciones. Para cada uno, inicialmente, teniendo en cuenta todos los parámetros del manual de Oslo, obtuvimos una definición de un mapa cognitivo donde están todos los conceptos para cada una de las áreas que se debían incorporar para poder dar respuesta a la evaluación del nivel de innovación. Y aquí obtenemos la aplicación y los resultados.
en donde se llevó a cabo a partir del nivel de la información o la data que nos proporcionó el índice departamental del índice de innovación departamental para Colombia. De acuerdo a las fuentes de datos, se trabajaron los conceptos allí de los que teníamos fuentes de datos, y en Colombia la precisión, o en los casos que se desarrollaron, tuvimos una precisión del 82%, en donde se tenían clases balanceadas. A nivel de Colombia y a nivel mundial se desarrolló el sistema del índice global de innovación, la data que nos proporcionaban, con ellos obtuvimos el 92% de precisión, y a través de los documentos que utilizamos, de la data utilizada para Ruta N, fue del 77%. Conclusiones y trabajos futuros. Es necesario que las técnicas de IA que utilizamos para analizar cada uno de esos datos nos permitieron de algún modo clasificar y obtener el resultado del nivel de innovación, evaluar la innovación dentro de la organización. Este trabajo es la primera propuesta que se desarrolla en donde logra converger innovación con inteligencia artificial aplicando mapas, modelos cognitivos para este contexto. Y los mapas cognitivos permitieron modelar este problema, y definiendo conceptos podemos llevar a cabo y desarrollar sistemas que nos permitan clasificar, en este caso, el nivel de la innovación. Para trabajos futuros, entonces, automatizar las definiciones de cada una de las relaciones entre los conceptos y el contexto de nuestro mapa cognitivo, a través de la interacción que tuvimos con los expertos. De alguna manera u otra, en futuros trabajos pudiéramos trabajar en esa definición de manera automática. Como resultado final, se obtiene una publicación de uso de mapas cognitivos para evaluar, con el objetivo de evaluar el nivel de innovación en las pequeñas y medianas empresas, desarrollando los 3 casos de estudios a nivel local, a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces, como conclusiones de todo el trabajo del proyecto de investigación, fue posible realizar la propuesta de un modelo que me permitiera mejorar el proceso de innovación a través del uso y la definición de ciclos autónomos con la teoría de ACODAS, en donde podemos definir problemas de innovación. Es una gran contribución para las organizaciones. Es luz verde que estamos dando la posibilidad de que el proceso de innovación, tenemos harto trabajo en qué seguir trabajando para poder automatizar y dar autogestión a ese proceso. El protocolo de aplicación de la CODA fue desarrollado en casos reales, en este caso en Of Course, dando fuentes de datos de redes sociales, de las bases de datos de la organización Of Course, que es la compañía dedicada a la manufactura, marketing y venta de ropa. También se hizo la propuesta de un modelo cognitivo, de un mapa modelo cognitivo difuso, que me permitió generar un sistema donde puedo tener el nivel de evaluación, el nivel de innovación, y determinar su evaluación dentro de la organización, el cual fue aplicado en diferentes contextos. Trabajos futuros. Bueno, primero las limitaciones. Los datos, las bases de datos que utilizamos fueron a nivel local, de acuerdo a la información que logramos obtener de la organización y la información que nos proveyeron para desarrollar el estudio. Algunos datos estaban incompletos, lo cual requería análisis previos, formateo de la información, determinar qué íbamos a hacer con esos valores faltantes, el potencial de las bases de datos o datos incompletos de las opiniones de los clientes. En algunos casos, ellos
tenían bloqueado o limitado detectar la ubicación, entonces es en algunos casos dar respuesta al dónde ocurrió, pues no estaba permitido por la configuración que tenían ellos en sus celulares a la hora de publicar. Trabajos futuros, teniendo en cuenta el desarrollo de nuestro proyecto, es necesario que implementemos a CODAS en otros escenarios reales donde podamos verificar las funcionalidades, utilizar otros sistemas de análisis de sentimientos, integrar información adicional de la organización. Cuando digo información adicional es que pudiéramos pensar datos financieros, en donde, ¿qué implica ahora comprender y incorporar cifras y otros datos adicionales y cómo el proceso puede mejorar? Implementar otro trabajo a futuro a trabajar es implementar una herramienta en línea que pueda ser intuitiva, que sea fácil de manejar visualmente, interactiva al usuario, y implementar de manera automática el chequeo de los problemas de innovación, si realmente está coincidiendo lo que se está generando como respuesta, coincide con el entorno donde se está validando el caso. Aquí, de manera muy general, para cada uno de los trabajos que se realizaron, se tiene el diseño, la metodología que se desarrolló y cada uno de los resultados que se fueron mencionando a medida del desarrollo de las preguntas de investigación. Bueno, agradecimientos, pues el trabajo se logró, fue apoyado por las Vicerrectoría de Descubrimiento y Creación de la Universidad de AFIT, el apoyo que obtuvimos de ellas en esta investigación, MinCiencia, a través de las becas de doctorado del programa de excelencia doctoral en la Universidad de AFIT, por permitirnos desarrollar y darnos todo el soporte del recurso humano, profesores y directores y codirectores al proceso de desarrollo de este trabajo de investigación, a nuestros supervisores de primera línea, con el que tuvimos constante apoyo y retroalimentación para poder llevar a cabo cada uno de estos trabajos. La guía es sin duda un trabajo invaluable para nosotros poder salir adelante y sacar adelante todos estos procesos y estos trabajos de investigación. El profesor José Aguilar como nuestro director, la profesora Ana Ortega y el profesor Edwin Montoya como codirectores. A los expertos a los que acudimos en cada una de las organizaciones para poder evaluar el proceso de innovación, a la empresa Ofcof, Hermeco, que fueron los que dieron acceso a los datos y poder trabajar con ellos y revisar y validar lo que estábamos haciendo. Y a los jurados evaluadores. Gracias. Finalmente, pues aquí hay apéndices que soportan cada una de las